Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos y les estoy presentando la clase número 2 con respecto al tema Principios del Desarrollo. Ustedes podrían encontrar esto también con el nombre de Leyes del Desarrollo en las distintas fuentes bibliográficas o de revisión que ustedes puedan tener. ¿A qué nos referimos nosotros con estos principios del desarrollo? El desarrollo, al haber sido estudiado de una manera técnica, de una manera científica, ha permitido establecer una serie de elementos normativos que se presentan a lo largo del desarrollo humano de manera igual en todos los casos. Es decir, no hay una persona eh, parte de nuestra especie humana que no se desarrolle cumpliendo estos principios. Entonces es importante que ustedes los conozcan para que sigan aclarando su concepción con respecto al desarrollo humano, con respecto a qué es lo que estudia la psicología del desarrollo y el sentido de esta información y de la ciencia. Entonces, el primer principio que vamos a estar revisando es el principio cefalocaudal. Para esto yo les animo a que también puedan hacer una revisión de lo que se conoce como planos anatómicos, cortes anatómicos. Esto nos permite entender un poco mejor este principio. Para el estudio de la anatomía humana, al sujeto se le ubica en lo que se conoce como la posición anatómica. Hay un neuroeje también que va desde la cabeza, atravesando justamente la parte más central o medial de nuestro cuerpo, y a través de eso se permite ubicar en las distintas, en el espacio, si se quiere, las distintas estructuras de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Em, Algo similar a lo que se les enseña a los niños pequeños con respecto a cabeza, extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. Entonces, esto de qué es inferior, qué es superior, qué es anterior, qué es posterior, a qué se refiere con medial, a qué se refiere con proximal, sagital, lateral, a qué nos referimos nosotros con izquierda y derecha. Entonces, todos estos términos se entienden cuando ustedes estudian y yo les animo, debieron haberlo revisado ya, con todo, refresquenlo y si no lo revisaron, busquen ustedes un poquito de información sobre cortes anatómicos y planos anatómicos. Entonces, este principio del desarrollo cefalocaudal hace referencia a que el desarrollo del ser humano se inicia en estructuras anteriores rostrales y va desarrollándose progresivamente hacia estructuras posteriores o inferiores. En otras palabras más sencillas, va de los pies a la cabeza. Cuando ustedes escuchan la palabra céfalo, hace referencia hacia la cabeza. Y caudal, el término caudal hace referencia a la cola de los animales y por eso hace referencia a las partes inferiores, en nuestro caso, hacia nuestras piernas. Si nosotros podemos observar el proceso evolutivo en el periodo prenatal, vamos a encontrar que primero el embrión forma una gran cabeza, en donde van a estar unos ojos muy grandes, y se forma una especie de cola, de hecho, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Pero nosotros vemos que hay una gran diferencia en el tamaño entre una estructura y la otra, y de hecho hay una diferencia también en la especialización. Em, También nosotros nos vamos a dar cuenta de este principio y cómo se establece con claridad en el desarrollo infantil cuando el niño desarrolla primero ciertas habilidades en su cabeza, por ejemplo, el sostén del cuello, los músculos del cuello. Él va primero a poder sostener su cabeza y elevar su cabeza en contra de la gravedad gracias a la musculatura de hombros y cuello que poder mantenerse en pie. Es decir, la musculatura de sus piernas todavía
no alcanzan el mismo nivel de desarrollo o maduración. Entonces vemos siempre que va a haber una maduración desde arriba hacia abajo de la cabeza hacia los pies a lo largo de todo el proceso evolutivo. De la misma manera tenemos el siguiente principio que hace referencia se denomina el principio próximo distal. El desarrollo se produce desde las estructuras más cercanas al neuroeje, más mediales, internas, si se quiere, y después hacia las estructuras más lejanas. Eso es lo que hace referencia al término proximal, que quiere decir cercano, y distal, que quiere decir distante o lejano. Entonces, otra vez vamos a encontrar esto nosotros que en el desarrollo embrionario y prenatal, antes de formarse las uñas, antes de formarse las pestañas, antes de formarse las cejas, que sería lo más distal que tenemos, lo más externo que tenemos nosotros en el cuerpo, se va a estar formando el corazón, se va a estar formando los pulmones, se va a estar formando el sistema nervioso en el interior. Entonces siempre se produce este proceso, ¿no? Hay otro ejemplo claro que me viene a la mente ahora, es este tema de la llegada a la pubertad y la madurez, la presencia de las características sexuales secundarias en las niñas, el tema de la menstruación y, el busto, y en los varones también el tema de la producción de semen y los cambios anatómicos que se producen a nivel de pene y escroto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde los 8 años, desde los 9 años, ya comienzan, incluso desde los 6 años, comienzan a haber una serie de cambios a nivel interno, o sea, lo más proximal. Ya se comienzan a producir ciertos procesos interesantes de modificación a nivel de los testículos, a nivel de los ovarios, a nivel del útero. Internamente está comenzando a pasar algo. Y miren que finalmente, después de unos 2, 3 años, recién estos cambios internos se manifiestan de manera externa a través del aumento del busto, del aumento del vello en las zonas genitales y demás. Entonces, esta maduración otra vez ocurre de esta manera, de la manera próximo distal, desde el centro o internamente hacia las cuestiones más externas. ¿Sí? Entonces, muy interesante esto, que van aclarándonos a nosotros cómo se producen los procesos en el desarrollo. Otro elemento importante, otro principio, es el principio de actividades en masa hacia actividades específicas. Esto nos hace referencia a nosotros que em, la maduración y el desarrollo se produce de los grandes grupos musculares hacia los grupos musculares menores, de lo que se denomina la motricidad gruesa a la motricidad fina, ¿sí? Va desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces siempre el niño va a tener primero mayores habilidades, por ejemplo, en lanzar un objeto sin una dirección demasiado exacta, que poder dibujar haciendo una pinza con su mano. Entonces, esto es súper importante para los temas de educación temprana, estimulación temprana. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que mantener este principio nosotros. Eh, el niño va a poder hacer primero las cosas gruesas, las cosas grandes y luego las cosas más pequeñas, más específicas, más finas. Entonces, es un error en la educación inicial lanzarle directamente al niño hacia la motricidad fina, hacia llenar cuadernos, a llenar carpetas, a hacer cuestiones de la pinza, ¿sí? Se tiene que pasar primero por procesos de consolidación de la motricidad gruesa. Es muy importante que las masas sean las que sean que maduren, que se consoliden, que adquieran esta evolución, este desarrollo, esta fortaleza, y de ahí vamos hacia la especialización y especificación hacia la motricidad fina. Entonces, es un detalle clave a tomar en cuenta para las actividades de estimulación, de intervención y de trabajo con los pequeños, ¿no es cierto? También el principio del desarrollo de flexores y extensores. Esto es algo que vamos a ver nosotros claramente
los reflejos, en los primeros reflejos que van presentando los niños. Uno de ellos, el reflejo palmar, eh, o el llamado reflejo de agarre, que hace referencia a que nosotros ponemos cualquier objeto en la palma de la mano del niño y el niño tiene la tendencia a sostenerlo y agarrarlo. Ustedes lo habrán visto, tal vez han tenido la oportunidad de tener pequeños en su familia y ustedes ponen el dedito y el bebé sabe cómo sujetarse. Lo que no sabe es cómo soltarse. De hecho, hay que, como quien dice, enseñarle a soltarse. Esto es porque, una vez más, en este aspecto muscular, su desarrollo adquiere primero la capacidad de reflexión. Los músculos que se contraen son los primeros en, o más bien dicho, las habilidades de contracción de los músculos son las primeras en desarrollarse y posteriormente las habilidades de extensión. Esto vemos en que el bebé también tiene los bracitos recogidos y con ciertos movimientos y todo, pero no tiene un mayor dominio de su cuerpo. Entonces, estos han sido los principios del desarrollo que nos van permitiendo configurar cada vez más y de mejor manera eh, a qué, cuál es el propósito del estudio de esta unidad de análisis y nos va a ir enfocando hacia nuestro objetivo que se había planteado en las clases anteriores. Entonces les animo a que puedan revisar este video, escucharlo y también no se olviden de revisar un poco con respecto a los planos anatómicos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra oportunidad.